¿Les parece? Amén. Ya, Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias porque nos has traído acá, porque nos has traído a este lugar, porque has dado el deseo y las ganas de estar acá, Señor. Porque si sin tu gracia tampoco podemos estar acá. Padre amado, tú sabes a quiénes más vas a traer. Señor, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales y nuestros ojos espirituales para poder entender todo lo que tienes preparado hoy para nosotros. Padre amado, nosotros somos meros instrumentos, todo es tu gracia, Señor. Todo es tu fuerza, todo eres tú, Señor. Nosotros nada somos más que siervos inútiles. Te damos gracias por todo, dejamos todo en tus manos, Señor. Muchas gracias por todo. Amén. 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 ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Está el micrófono, ¿sí? Hoy, entonces, ¿me escuchan todos bien, no? ¿Todos sin problema? Sí, Sí, súper. estamos todos bien. Todos bien, súper. Entonces, hoy terminamos de algo que empezamos hace 2 semanas, lo que son las preguntas espirituales que cada tanto se hacen en base a consultas que hacen ustedes, que surgen en el grupo y demás, preguntas que uno hace. Entonces, en base a eso, hemos conversado este tema de que si Judas era cristiano o no. ¿Recuerdan que vimos? Hay dos posiciones desde el punto de vista del cristiano. Algunos dicen que nunca, nunca lo fue, otros que sí. Eh, Nosotros veíamos y llegamos a la conclusión que es muy probable que sí, que haya reconocido a Jesucristo, pero después se desvió. Y después estuvimos hablando también sobre si los cristianos tenían demonios, y también hay diferencia entre algunos dicen que sí, otros que dicen que no, pero más allá de si los cristianos pueden tener demonios o no, lo importante era entender cómo Satanás actuaba sobre nuestra mente. Y ahí mencionamos y conversamos de que, perdón, cómo Satanás interactúa con nuestra vida. Y ahí mencionamos primero que actúa sobre nuestra mente si nosotros dejamos crecer esos pensamientos. Por ejemplo, si nos molestamos con alguien, nos genera molestia, entonces empiezo a pensar empiezo a pensar mal de esa persona, o decir, uy, ¿por qué actúo, qué sé yo, así? Entonces empiezo a dejar crecer esto, y entonces Satanás usa nuestros sentidos, y eso hablábamos de las concupiscencias, y que hoy psicológicamente, y eso lo planteaba Elías, psicológicamente se habla de craving, pero hace 2000 años atrás, es lo mismo que el craving, en definitiva hablaba de lo que son las concupiscencias o pasiones desordenadas, que es lo mismo, en definitiva, que hoy lo que estábamos hablando. Y es este deseo de repente, del que no me controlo, por ejemplo, ya sea con el alcohol, sexo, pornografía, internet, juegos, qué sé yo, que no me controlo, y la comida también incluso, y actúo y ni siquiera soy capaz de pensar, porque es algo que surge como de nuestro interior. Eso también tenía que ver con la ira, surge de nuestro interior y yo es instantáneo, es como un surgimiento. ¿Ah? Y ese craving lo denominaban también hoy la psicología como un deseo vehemente. ¿Mm? Y eso, si lo vamos dejando en las manos del Señor, pero lo importante de acá era que si ese craving ocurre cuando nosotros dejamos crecer en nuestra mente estas cosas. Entonces, si le pedimos al Señor que nos muestre y que rápidamente corrijamos eso en nuestra mente, entonces estas pasiones desordenadas o estos descontroles, Jesucristo por gracia nos lo va controlando. Y si indudablemente no lo hacemos y seguimos pecando voluntariamente, llegamos al estado en que Satanás nos ata o incluso ingresa en nosotros. ¿Mm? Eso es un poco lo que hablábamos con respecto a entender cómo Satanás actúa en nuestra vida. ¿Mm? O la oscuridad actúa en nuestra vida. ¿Mm? Justamente hablamos entonces de este concepto de las pasiones desordenadas, como decíamos, y después pasamos a lo que es el tema de la apostasía. Y en ese concepto de la apostasía, más allá que el apóstata
dice aquel que ha renunciado voluntariamente. Lo que nos interesaba a nosotros, porque el apóstol Pablo, y mucho se habla en la Biblia y además en el Nuevo Testamento, sobre el tema de la apostasía, y apostasía tiene que ver con desviarse del camino. ¿Mm? Entonces, el concepto no era que nosotros tenemos que andar diciendo quién está desviado del camino o quién es el apóstata, sino que lo importante es nuestra vida, identificar qué es lo que nos está pasando a nosotros, si nosotros estamos justamente buscando en nuestra vida al Señor o nos estamos desviando de ese camino y estamos haciendo las cosas a nuestra pinta, ¿m? O como nosotros creemos que es la cosa. ¿M? Y en base a ese aspecto, identificábamos tres aspectos que caracterizan a un apóstata o a alguien que va camino a la apostasía, es que primero creer que los otros están equivocados, o los otros son los apóstatas, o los otros son los que están desviados del camino y yo no. ¿No? Y eso no necesariamente es así, por eso tenemos que preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy bien lo que estoy haciendo en mi vida? Una de las características que tenemos todos los seres humanos, y los cristianos también, por supuesto, es que creemos que todo el resto están equivocados. Y yo les planteaba ahí mi propio ejemplo. Durante muchos años yo pensé que la Dulce era la equivocada, en el trabajo eran los responsables, y todos eran los responsables, todos los que me rodean eran los responsables. ¿Ah? Pedro, Juan y Diego eran responsables, y yo tenía algo de cuota, pero poquita. ¿Ah? Y Dios me mostró que el concepto no es así, lo que el Señor dice no es así, es al revés. Y cuando yo empiezo a entender que el problema soy yo, todo a mi alrededor cambia. ¿M? El segundo aspecto en el cual tiene que ver con este concepto de apostasía o ir camino a la apostasía, tiene que ver con hablar mucho de Dios, pero no vivir la efectividad de Dios, no vivir el poder de Dios. Así, por ejemplo, hablamos mucho de Dios, pero sin embargo andamos todos angustiados, preocupados. Llegó la pandemia, recordamos, y los cristianos estaban más complicados que la propia gente del mundo. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios? Estamos todos contentos, todos felices, y esto, todos felices hasta que nos pase algo. ¿M? Y esto tenía que ver con paz en medio de la tormenta también. Y finalmente, el aspecto más importante, que tal vez debería estar al principio, es que nos arrepentimos muy poco y pedimos perdón muy poco. ¿M? Y esto, como cultura cristiana, deberíamos tenerlo. Y lamentablemente no lo tenemos, ojalá lo tuviésemos, desde el punto de vista de pedir perdón habitualmente en el día a día, en las diferentes circunstancias en que vivimos. ¿Por qué? Porque si no pedimos perdón, contristamos al Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es un poco en términos generales lo que hemos conversado hasta ahora y lo que conversamos también el día martes. No sé si alguien quiere plantear algo más, eh, alguna observación, alguna duda, algo que quedó de la semana pasada, alguna observación o algún complemento. Bienvenido sea. ¿Hay algo? No, ya. Entonces, espérenme un poquito acá. Ah, no puse, no había puesto el. Espérenme un poco. Ya, ahí sí. Cristian, ¿te puedo decir Sole, algo? Sí, 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 buenos días. Eh, Te puedo decir con respecto que cuando tú hablaste sobre Satanás, que sí. nos tienta Satanás a nosotros, Ujú. bueno, el Señor Jesucristo también fue tentado por Satanás, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿No es cierto? Y él tenía las armas para derribar esa tentación de Satanás, ¿no? Así es. Tal vez a Ujú. nosotros no sabemos usar las armas como para, o nos damos cuenta cuando Satanás nos está hablando o nos está tentando y no sabemos usarlas o las tenemos y no las usamos. ¿Puede ser? Así es, súper bien. Súper lindo, eso sí. Las armas de Satanás, que es la palabra de Dios, que es conocer la Ujú, palabra de Dios. ujú, Pero ese conocimiento de Dios no viene sin un arrepentimiento, sin un decir, Señor, ¿qué quieres? Y pedir perdón, y sin decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? ¿Mm? ujú, Pero indudablemente
esas herramientas son. Y por eso es que ese instrumento, y que vamos a verlo un poco más adelante, vamos a verlo nuevamente, parece, o ya lo vimos. Por eso es que está la armadura del cristiano. La armadura Amén. del Amén. cristiano Sí, son sí. los instrumentos que efectivamente utilizamos. Y eso empezaba con, El recuerdan, casco. con el casco Mm, que son los ujú, pensamientos. ujú, ujú, Posteriormente venía la coraza ujú. que Corazón. protegía el corazón. Después venía el escudo de la fe, que era Ujú, el creer en el Señor, pero ujú. sin los pensamientos, sin el control de los pensamientos y mi voluntad orientada a Dios, indudablemente la fe Amén. va en crecimiento. Ujú, ujú. Después venía el cinto de la ¿Verdad? justicia, De la justicia. entonces el Ujú, cinturón, significa que todo mm, quedaba, en el soldado romano quedaba todo ajustadito con ujú, ese cinturón, en la justicia de Dios, es decir, pedir la justicia de Dios, y después venía la espada, pero ujú. todo eso, es decir, si yo tengo una espada, pero no tengo casco, no estoy bien preparado, no tengo toda la ropa suelta, indudablemente me Claro. voy a enredar en yo mismo, y Ujú. por eso es tan importante que todas las cosas tienen que estar en su lugar. Amén. Amén. Y Ya. así justamente dejábamos las huellas, que eran las pisadas del Evangelio de la Paz, que eran las Amén. huellas que nosotros dejábamos con Amén. este Así es. Ujú, caminar ujú, en los caminos del Señor. ujú, Pero ujú. cuando todo eso implementábamos poco a poco en nuestra vida. Y eso, Amén. así que buena esa Ya. Sole, y eso Ujú. hace relación. Cristian, ¿te puedo hacer otra consulta? Es que tú usaste una palabra en trading. En, ¿qué Sí. significa esa palabra trading? Craving es el inglés, es el inglés, Ah, inglés. lo usan los psicólogos hoy hoy en la modernidad, y Ah, es ya, 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 el ya. mismo concepto que la concupiscencia que Jesucristo planteaba hace 2000 años. Hoy en día los psicólogos dicen que es craving, el craving es como cuando las mujeres embarazadas tienen antojo, Antojos. una especie de antojo, eso, es una especie de Ah, antojo. ah, Pero el término es mucho más potente, es del punto de vista de que ocurre en los dependientes, es decir, aquellos que, los drogadictos, los ya, ya, alcohólicos, ya. sentimiento así que surge y yo lo tengo, lo Con, hago y no lo puedo controlar. como impulsos. ¿Impulsos? Un impulso. ¿Ah? Ya, Impulso. ya, ya, ya. Eso le llaman deseo vehemente. Ya, 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 ¿Ah? ya, También ya, se puede ya, ya, traducir. ya. Ese es Ujú, el craving. ujú. Eso lo Ya, planteó ya. lindo Elías, y a partir de Gracias, ahí muchas gracias, Cristian. lo Ya. relacionamos y se dan cuenta que, es decir, lo mismo que dijo la Biblia hace 2000 años, hoy en día, no sé, o hace 30 o 40 años, es decir, lo descubrió el ser humano, pero hace 2000 años atrás estaba hablando lo mismo y ya estaba escrito. ¿Mm? Era un problema que no entendíamos la palabra de Dios nomás. ¿No? Y hoy en día, por eso, de repente, hoy en día el cristiano va al psicólogo y demás, pero y se olvidan que la mejor psicología está puesta en la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Les parece eso? No sé si hay algo más sobre estos aspectos que hemos hablado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso. Todos están claros para ir cerrando este tema. Todos les quedan claro lo que significa este concepto de las concupiscencias, estas pasiones desordenadas, estos deseos que surgen en mí eh, sin que yo pueda tener mucho control. Eso todos les queda claro, todos lo hemos vivido, por supuesto, y la idea es que cuando Dios va transformando nuestra vida, esos, esos controles, esos descontroles se van tranquilizando cada vez más. Ese es un tema, ese es uno de los frutos del Espíritu que de alguna forma va haciendo. Por eso que tenemos pacientes, tenemos amor. Todo esto, cuando los frutos del Espíritu en el cristiano, que el cristiano van desarrollándose, eso justamente va disminuyendo.
Eso con respecto a las concupiscencias. ¿Alguien tiene algo con respecto al tema de las concupiscencias? ¿Estamos todos claros? Si no se entiende, es importante que lo mencionen y demás. Es mejor que hagan preguntas a que no entenderlo y quedarnos con la consulta. ¿Ah? ¿Ya? ¿Algo con la concupiscencia? Cristian, Sí. Elías, dígale. la- por ejemplo, bien decía la hermana de la tentación, porque mucho me imagino yo, también por mi parte, el hecho de la tentación que uno como que se tienta, ¿cierto? Y ahí está la concupiscencia. Estas fracciones de segundo que tú tienes que tomar la decisión si seguís dándole mente a, no sé, si tenía un problema con la ludopatía, alguien te invita al casino, tú puedes tomarlo o dejarlo, ¿cierto? Puedes ir o no ir, ¿Ah? pero si tú sigues en el día dándole vuelta, no voy a ir a jugar al casino, te da esta ansiedad y terminas yendo a jugar al casino gastándote los recursos que no tienes. Entonces, ser tentado no es que sea malo, sino que también, porque también Jesús fue tentado, sino cómo lo abordamos. Muchas veces, quizás los cristianos le tenemos miedo a eso del temor, no todos, lo hablo por mí, de ser tentado, porque también mientras menos tentaciones, mejor, ¿cierto? Y en base a eso también, esos microsegundos de poder decir, ahí que no le doy más mente a esto, que termina siendo la concupiscencia, darle este proceso mental a una situación como por ejemplo cuando usted habla siempre de las discusiones, discutir, voy a decir algo hiriente y mejor me refreno, son cosas de microsegundos. Entonces me llama mucho la atención en que existen también estas formas de rebatir esto con la gracia de Dios, por supuesto, y así como caímos en microsegundos en la concupiscencia, y la concupiscencia al pecado, la tentación, concupiscencia, pecado, también nos podemos devolver a arrepentirnos y pedir perdón de inmediato también estos microsegundos. Entonces, a tiempo real es una cosa que vamos viviendo constante muchas veces en el día. Así es, justamente. Súper bien. Súper bien. Mira, súper lindo lo que plantea acá Elías. Súper lindo. Recuerda, el problema no es caer, el problema no es pecar. El problema es no arrepentirse, ya no pedir perdón. Ese es el tema. Por lo tanto, y por eso Elías, súper bien lo que plantea, el llegar a la concupiscencia o a estos deseos desordenados o estas pasiones desordenadas o este deseo vehemente, ocurre porque originalmente yo dejé crecer en mi mente estas cosas. Vuelvo a decir, usted, el mismo ejemplo que usted planteaba. Por ejemplo, uno, el tema de la ludopatía, por ejemplo, de jugar, no solamente en el casino, sino que jugar, por ejemplo, en los celulares. Es decir, el tema de la ludopatía no es solamente el tema de ver videos permanentemente y no poder, es decir, es como que tengo que estar permanentemente viendo cosas en internet porque si no, como que me siento vacío. ¿Entiendes? Es decir, si no veo TikTok, si no veo los videos, si no estoy, es como que, uy, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Eso es una dependencia. ¿M? Todas esas son dependencias. El tema pasa con la comida, el tema pasa con los temas sexuales, pornografía, es decir, hay un montón de cosas que tenemos en nuestro, y por supuesto droga, alcohol, indudablemente también. Pero entonces, el tema es que en algún momento yo pienso en esas cosas. ¿M? Y entonces, posteriormente, si no lo cierro, si no pido perdón inmediatamente, después estoy más propenso a caer. Ahora, si yo, por ejemplo, cometo eso, veo algo inadecuado en el celular y todo, tengo que decir, Señor, perdóname. Y entonces ahí lo corrijo. Entonces, el problema no es caer, ¿ya? El problema es no pedir perdón. Y esto es un ejercicio que voy haciendo, ¿entiendes? Y incluso, por ejemplo, si caí y todo el tema, y después digo, y me pasó, y si por ejemplo en la ludopatía estuve, no sé, 2 horas jugando y qué sé yo,
y he caído, después tengo que decir, Señor, perdóname, perdóname porque nuevamente me muestras que si no es por tu poder, yo esto me descontrolo. Gracias porque me muestras lo que soy. ¿Mm? Eh, Esto es sumamente importante. Siempre Satanás va a tratar de que te sientas culpable, pero cuando uno pide perdón, por eso es que el perdón está tan importante, porque cuando uno pide perdón, el pasado se borró. ¿Me entiendes? En cambio, el ser humano, ¿qué es lo que tiene? La característica del ser humano, y eso es Satanás hablando a tu mente, ¿m? A tu mente, lo que pasa es que nosotros escuchamos, nosotros, a ver, cuando Satanás habla a nuestra mente, nosotros no nos damos cuenta que está hablando a nuestra mente, porque nosotros creemos que son nuestros pensamientos, pero por ejemplo, el típico pensamiento es, uy, es que yo le fallé, no lo pude hacer, pucha, de nuevo caí en esto. Esos son típicos pensamientos que Satanás pone en nuestra mente. Entonces ahí tenemos que decir, no, Satanás, quítate delante de mí. No, esto no es así. Perdóname, Señor, porque estos pensamientos no son tuyos, porque yo ya pedí perdón. Entonces cuando uno pide perdón, el pasado es borrado. Esto es sumamente importante. ¿M? Cada vez que yo pido perdón, el pasado se borra. Y Satanás trata de cambiar eso generando culpabilidad. ¿M? ¿Ya? No sé si eso es sumamente importante y eso posteriormente, si yo eso no lo cierro en mi día a día, si yo eso no lo voy pidiendo perdón, rápido puedo caer fácilmente en las concupiscencias. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no limpié mi mente, por eso renovaos en el espíritu de vuestra mente. No sé si Elías en ese aspecto Don, queda claro de qué piensa el resto. ¿Mm? no, don Cristian, disculpe para terminar lo que estábamos planteando. A mí, voy a decir algo personal. A mí lo que me pasaba es que yo caía hacia algo que no correspondía a un pecado, que sabía que era pecado, a conciencia, voluntariamente, y no pedía perdón, lo que provocaba en mí que me empezara a llenar de culpa, una culpa que no soportaba y que me terminaba alejando de leer la Biblia, de buscar a Dios, de orar, como que me apartaba, como que sabía que y eran por periodos muy largos y muy grandes y después terminaba haciendo alguna chabacanería y volvía, entonces era constante, ¿eh? Pero desde que estoy con el estudio bíblico me ha ayudado mucho porque como que ando al día, así, ya sé que si estoy tan, ¿cómo se llama?, al propenso al pecado y tengo una concupiscencia tan rápida, no sé, de mirar a una mujer bonita y que desearla, decir, ¿por qué no me puedo devolver al Señor de inmediato, rápido? Y sigo, entiende como que me ha liberado, por supuesto, tratando de no pecar, de leer la Biblia, de practicar, de tratar de ser un buen cristiano dentro de lo que posible, con la gracia de Dios, pero esto también me ha permitido andar como al día. Señor, perdóname, volver al tiro y no quedar en estos procesos, porque le aseguro que yo pecando en la semana, yo ya no me habría metido al estudio bíblico. Amén. No me habría Súper metido lindo. porque me habría sentido mal, le habría dicho, chuta, los hermanos están todos orando, luchando y yo caigo al pecado tan fácil y no me habría metido más. Pero esto también, la enseñanza de poder decir, ¿sabéis que si soy tan rápido para el pecado, ¿por qué no puedo ser tan rápido para volver a Dios de inmediato? Señor, perdóname, con tu misericordia me arrepiento, Señor. Necesito de tu gracia para seguir adelante. Perdóname, avanzo. Súper Hasta que ya lindo. después Sí, vaya como manejando más la concupiscencia y después si veo una chica guapa, oye, qué buena moza la chica y sigo avanzando, ¿verdad? Que tengo que comprar limón en el amateur y sigo mi vida y se acabó. súper lindo. ¿Qué piensa el resto? Uy, ¿Alguna? es una belleza lo que dice Elías. Muy de acuerdo, sí, de verdad. Sí, es Muy bello, lindo, muy lindo. que a mí me Gracias, pasó, Elías. gracias Elías, porque a mí me pasó eso durante décadas con el cigarrillo y Amén. yo no podía, realmente, pero tenía una madre y unos hermanos que estaban orando por mí y yo realmente dije, Dios, yo no puedo dejar, esto es superior a mí, no lo puedo dejar.
Y de repente ocurrió un milagro, que del día para otro, de un día para el otro, pude dejar el cigarrillo. El Señor se encarga de poner las situaciones, Elías. Qué bello tu testimonio, súper sincero y que nos ayuda a todos, a Amén, todos. amén. Sí, muy lindo. Amén. Súper lindo, ¿ah? Sí, Muy lindo. ¿Sí? ¿Creéis? sí, decía amén a lo que dice Inge. Amén. Súper lindo. Sí, yo también lo viví y fue un tema que claramente a mí no me explicaron esto. Yo la desviación que tuve teniendo 19 años de Dios fue justamente por eso, porque me daba vergüenza llevar la Biblia a la universidad y dejé de llevarla y eso me generaba un problema de que no oraba con el Señor porque me hacía recordar este tema de que no podía hacerlo y esta culpa. Por eso es tan importante, sumamente lindo y bien Elías que lo ha planteado y todos que lo han planteado, es la culpa no es un tema del Señor. Olvídense eso, Amén, no es la voz de Dios. amén, La culpa no es la voz de Dios. Jamás lo ha sido. ¿Por qué? Porque por eso es tan claro en la Biblia cuando dice, Él llevó todos nuestros pecados, Jesucristo llevó todos nuestros pecados y fue enterrado en lo más profundo del abismo. Es decir, todos nuestros pecados, cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, automáticamente queda todo nuestro pasado borrado y limpio. Por eso es tan importante el perdón. Por eso es tan importante pedir perdón, ¿me entiendes? Porque cuando yo le pido perdón a Dios, es decir, a ver, hay un tema sumamente importante. Dios ya nos perdonó, ¿me entiendes? El perdón ya es efectivo. El tema que para hacerse efectivo en mi vida ese perdón, yo tengo que ir y pedir y arrepentirme y pedir perdón a Dios. Y entonces automáticamente se hace efectivo y se libera, porque la culpa Satanás la usa para atarte. Por eso es que si el Hijo es libertario, si Jesucristo es libertario, seréis verdaderamente libres. ¿Mm? ¿Ya? Entonces la culpa Cristian, Satanás la usa para atarnos. Y eso tenemos que ujú, tenerlo súper claro. ¿Mm? ujú. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sole? Y Cristian, una consulta con respecto a lo que estás diciendo tú. Mira, yo esto lo he escuchado en la iglesia a la que yo participo, de que nosotros ya estamos como hablando así en palabras bien simples, estamos al otro lado ya, hemos aceptado al Señor Jesús y estamos al otro lado, o sea, el Señor borró todos nuestros pecados y de ahí en adelante, listo, estamos listos para irnos con el Señor. Esa es lo que se predica. Entonces, Sí, yo no lo veo así. es que es verdad y no tanto. ¿Me entiendes? A ver, a Sí, ver. es verdad porque efectivamente Dios perdonó todos nuestros pecados. Sí, Porque sí, en estamos cuanto, claros. Ujú. por eso, porque Jesucristo dice consumado es. Jesucristo ya venció a Satanás. No hay Ya. que vencer. La otra cosa, Dios nos dio la gracia y por lo tanto nosotros estamos salvos. Por lo tanto, ya no hay que andar viendo si estamos salvos o no estamos salvos. Por lo tanto, es así. Ahora, otra cosa es la santificación y la perfección y el reinar con el Señor. Son dos cosas diferentes. ¿Me entiendes? Pero el tema de la salvación, el tema de que Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, eso es absolutamente real y es verdad y es así, Ujú. efectivamente. Y por eso yo descanso en el Señor. Sí. Ahora, Ujú. el que el reino de los cielos se haga realidad en mí es Ujú. otra cosa. Ujú. ¿Mm? Ujú. Pero Pero hay una parábola en la Biblia que ya, son las 10 vírgenes. así 5 es, vírgenes buscaron la santificación y así es, 5 vírgenes no. así es, Entonces, pero eran cristianas, ¿cierto? así es, Pero así eran es, salvas. así es, Ujú. eran salvos. ¿Ah? Ya, Entonces, por eso, entonces la idea, ¿cuál es? Es que lleguemos a ser las vírgenes prudentes y no las así vírgenes es. necias. Así es. Ujú. Y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando justamente acá, que tiene que ver con el camino hacia la apostasía.
Entonces, el camino hacia la apostasía, al desviarnos del camino de Dios, tiene que ver con las vírgenes necias, tiene que ver con con los siervos inútiles y los siervos fieles, y tiene que ver con el trigo y la cizaña. ¿Qué relación hay qué tipo de relación tiene eso? Porque hablamos de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes, por un grupo. Hablamos que es lo mismo que los siervos inútiles y el siervo fiel. Y también hablamos del trigo y la cizaña. Todo eso tiene que ver con este concepto de la apostasía o del desviarnos del camino de Dios. ¿Qué relación tiene? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo que se puedan relacionar o no? ¿Mm? ¿Qué A ver, piensan? Cristian, la cizaña es muy parecida al trigo, ¿no? Sí, la cizaña es ¿Ya? muy parecida. Pero con la Justamente. diferencia que el trigo se dobla, cuando tiene el grano, se dobla, en cambio la cizaña no. Así es. Entonces la Ujú. cizaña no No da produce fruto, frutos. no produce No da fruto, claro, claro, frutos. no produce fruto. O sea, Entonces, solamente vive de apariencia. vive de apariencia. Mm. Justamente, súper bien. Entonces, por eso, el concepto de la apostasía, y esto relacionándolo de nuevo con lo que habíamos visto, el concepto de la apostasía o desviarse de los caminos de Dios, tiene que ver con las vírgenes necias, con aquellos cristianos que efectivamente han conocido a Dios, pero después se desvían por el camino, y aquellos que de alguna forma nunca han tenido una relación profunda con Dios, pero están mezclados en la iglesia y demás. Por eso el trigo y la cizaña, por eso es que la parábola del trigo y la cizaña, no me acuerdo dónde está el trigo y la cizaña, pero tal vez la podríamos leer, ¿ah? Para que quede más claro. Parábola, trigo y cizaña. La parábola del trigo y la cizaña está en Mateo 13:24. En Mateo 13:24. ¿Qué le parece si la leemos? Ya que está, ya que se planteó. Acá la tengo, Cristian. Sí, 13:24 hasta el 29. Ya. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Amén. ¿Ven? Entonces, esto tiene que ver con aquellas personas que indudablemente están La iglesia. en la iglesia. No es nuestro deber decir quién es o quién no es. Por eso es que justamente los siervos van y le dicen, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No. Y claramente dice, no, porque mía es la justicia. El Señor es quien dice quién está bien y quién está mal, no soy yo. ¿Mm? Entonces, pero son aquellos que también, que efectivamente no son trigo, no son trigo ni siquiera inmaduro, no son nada, no son necesariamente, no han tenido un encuentro con Dios, pero es un tema del Señor, decir quién tiene encuentro con Dios, quién va a ser salvo, quién no va a ser salvo, quién tiene madurez, quién no tiene madurez, quién tiene comunión con Dios. Eso todo es un tema que Dios tiene que hacer y no nosotros. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es un poco con el tema de la apostasía. ¿Mm? Y de entender que nosotros, porque esto es lo importante es que nosotros nos juzguemos, es que nosotros digamos, a ver, estoy haciendo bien. Y entonces, ¿cómo sabemos
que cómo sabemos si nos estamos yendo camino a la apostasía y estamos yendo en el buen camino. El primero, entender que los otros, y eso por eso uno tiene que auto revisarse y decir, Señor, muéstrame, porque la primera característica del apóstata es creer que otros son los apóstatas. Es decir, nosotros no estamos equivocados. ¿Entienden? Yo no estoy equivocado, otros, ¿ah? Y eso hay muchos ejemplos en la Biblia. En Mateo 23, 29, 30. ¿Podemos leer Mateo 23, 29, 30? Lo mismo decían los fariseos. Los fariseos decían, nosotros no estamos equivocados, todos están equivocados, menos nosotros. ¿Mm? Entonces, ese es un tema sumamente importante que tenemos que aprender a decir, Señor, ¿estoy bien yo en el camino? ¿Alguien tiene Mateo 23, 29 y 30? Yo lo tengo, Cristian. Porfa, Solín. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Amén. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece esto? ¿Mm? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Los escribas y fariseos de aquel entonces eran los que sabían de Dios, eran los cristianos, ¿ah? Los que conocían de Dios, los que seguían los preceptos. Es el cristiano de hoy, es el mismo ejemplo del cristiano de hoy. ¿Mm? Y dicen, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, porque el pueblo de Israel indudablemente mató a muchos profetas. ¿Ah? Y es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros creemos que todo el resto está equivocado, menos nosotros. O me pasa a mí nomás, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado por lo menos. No sé si a ustedes les ha pasado, o solamente me ha pasado a mí. ¿Qué piensan ustedes? No, ¿Ah? no, Entonces, también. ese, ¿sí? Ese es el primer tema. Entonces uno tiene que decir, juzgarse a uno mismo y decir, Señor, ¿cómo estoy yo? Tengo que examinarme? Tengo que decir, Señor, ¿cómo estoy yo en mi vida? ¿Mm? ¿Cómo estoy actuando? En mi vida? ¿Para qué? Para justamente, entonces, por eso hablamos muchas veces hablamos tantas veces del arrepentimiento y del corazón contrito, ¿m? Y del corazón sincero, para que el Señor con sinceridad nos muestre lo que hay en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante este concepto de examinar. Y eso el apóstol Pablo lo escribe lo menciona muy claramente en Primera Timoteo. Yo voy a buscar Primera Timoteo. En Primera Timoteo, en Primera Timoteo 4:1, por ejemplo, ahí habla de la apostasía, y por eso se habla tanto de la apostasía y de los apóstatas. Eh, y en Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos actuales que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. En los tiempos actuales, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, espíritus humanos, y de doctrina de demonios, espíritus, es decir, doctrinas de humanos, de hipocresías, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. ¿Qué significa cuya conciencia está cauterizada? Significa que no escuchan al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Apostatarán de la fe. Entonces, apostatar de la fe no es decir, hoy no, yo no creo nada en Dios, no, porque no. El apostatar de la fe tiene que ver con desviarse de lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Y qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida? Bueno, ¿qué creen ustedes que el Señor quiere para nuestra vida? Santificación.
Santo, no, eso. Decir, Señor, quiero llegar a tu altura, quiero ser como tú en mi vida. Ese es el objetivo. Ahora, si predicamos, si trabajamos, si estudiamos, si hacemos empresas, si tenemos familia, si tenemos hijos, todo va a estar relacionado en ese primer concepto, que es decir, Señor, correr la carrera para llegar a, a la promesa eterna, a la altura del varón perfecto, al supremo llamamiento. ¿Entiendes? Por eso es supremo llamamiento, es el mayor llamamiento. El mayor llamamiento no es, no es andar ayudando a las personas, no es ser buenitos, no, eso como consecuencia de nuestro vivir con el Señor va a ocurrir, pero es diferente, pero no es nuestro objetivo. ¿Entiendes? Nuestro objetivo de vida ese no lo es. Nuestro objetivo de vida es, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Qué nos quieres mostrar? Y después va a venir todo el resto de las cosas. Esas son añadiduras y cambios que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Mm? ¿Les parece? Entonces ahí uno puede identificar y decir, ah, ya, estoy yendo, estoy yendo por donde el Señor quiere. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es justamente. No sé qué les parece con esta palabra que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Sí, Entonces, para que Cristian, nosotros no nos engañen nuestros sentidos, tenemos que estar diciendo, Señor, permanentemente, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Inge, adelante. importantísimo esto de perseverar y de tener presente la cizaña que siempre hay, porque justamente aquí estaba leyendo yo que la cizaña es una maleza extremadamente resistente. Sus raíces se entrelazan en forma tan agresiva con las del trigo que si intentas arrancar la cizaña en pleno crecimiento, terminarás arrancando y destruyendo también la planta de trigo. Por eso los agricultores antiguos esperaban hasta la cosecha para separarlas. Y ese es el trabajo que el enemigo hace lentamente en las iglesias o entre nosotros también, Va porque mezclando. como león rugiente, ¿verdad? Y nosotros, como decía la Sole, tenemos herramientas que el Señor también usó. Es el casco, la coraza, la armadura, todo el escudo, la espada. Tenemos todas esas herramientas para usarlas con arrepentimiento, pedir perdón, obediencia a la voz del Espíritu Santo, pedir la gracia, tenemos la receta perfecta para vencer y ser inimputables de pecado y ir subiendo la escalera de Pedro. Amén. Súper. Absolutamente. Súper lindo. No sé qué piensa el resto sobre esto, lo que está mencionando también Inge. ¿Sí? Ya. Entonces, justamente de lo que está hablando Inge, es sumamente importante para no desviarnos del camino y no ir hacia el sendero de la apostasía, es arrepentirnos para no contristar al Espíritu Santo. ¿Mm? Y justamente el apóstol Juan habla sobre el concepto de la apostasía en Primera Juan 2, 19 al 20. ¿Alguien tiene Primera Juan 2 del 19 al 20? Primera Juan 2 del 19 al 20. ¿Alguien tiene Primera Juan Acá la tengo, 2? Cristian. Inge, porfa. Ya dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Y el 20, pero vosotros, Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. amén, ¿se dan cuenta? Entonces, salieron de nosotros, no estamos hablando de gente del mundo, indudablemente, ¿no? Amén. Son personas que son cristianas. ¿Mm? Y por eso después dice, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Por qué habla de la Amén. unción del Santo? Hay que entender, la unción del Santo es el concepto de que antes, el caso de David, Salomón, eh, los reyes, eran ungidos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque era el símbolo de lo que iba a venir posteriormente Jesucristo, que eran ungidos con aceite. Entonces, por eso es la unción del Santo. Entonces, aquellos, por eso, y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es decir, vosotros habéis sido ungidos con el Espíritu Santo, por lo tanto conocéis todas estas cosas. Entonces, es la búsqueda del Señor. De eso estamos hablando, de aquellos que efectivamente buscamos al Señor en todas las cosas y bajo todas las cosas. Y por eso es que en el mismo Primera Juan, un poco más adelante, en el 3, 6 y 7, por ejemplo, el Primera Juan 3, 6 y 7 dice, ya se relaciona esto del concepto de la unción del santo, es decir, de mi comunión con el Señor. Por eso es que, y esto lo voy a leer yo, en Primera Juan 3, 6 y 7 dice, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como él es justo. Dan cuenta, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Mm? ¿Qué piensan entonces ustedes de esto hoy en día que ya lo hemos visto bastante más y más en profundidad y hemos conversado bastante sobre esto? Dan cuenta que acá indudablemente no puede estar hablando de los inconversos, sino que está hablando de aquellos que conocemos en profundidad a Dios. Entonces, una cosa es la salvación y otra cosa es conocer, otra cosa es ver y conocer a Jesucristo. ¿Mm? ¿Sí? No sé Don qué piensan. Cristian, ¿Sí? Elías, dale. igual es fuerte la palabra. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Igual, imagínese, por lo que, por lo que estaba, los versículos era que eh, vamos a estar todos juntos, pero unos se van a apartar porque no son de. Entonces también me hace mucho sentido lo que usted siempre dice, que tenemos que estar midiéndonos porque no haya ser que caigamos en eso nosotros y que venga, no sé, pensamiento del humano en sí y empieza a meter, a hablar de parte de Dios siendo humano, siendo pensamiento, siendo el ego del líder quizás de una iglesia, que también se está Así es. perdiendo desde el ego, porque muchas veces no es mirar para el lado, sino que un ejemplo que muchas veces los líderes se endiosan y empiezan a hacer cosas por las de ellos y se va perdiendo. Entonces, también es muy delicado entenderlo esto, que decir, ¿sabéis qué? Van a haber quizás personas que uno quiere, estima, pero están en otra y no son. Y por el otro lado, también mirarse uno y decir, ¿sabéis qué? Quizás yo estoy interpretando cosas y quiero decir esto, pero el Señor nunca me dijo que dijera esto, sino es que yo lo pensé y estoy liderando algo. Y eso me hace mucho también sentido de este estudio, porque usted también se plantea eso, decir, ¿sabéis que estaré bien yo? ¿Estaré haciéndolo? ¿Estaré pidiéndole guía al Señor para instruir, para ver que esta clase, estas preguntas que se hacen? Entonces también es muy interesante constantemente estar viendo si estoy yendo por acá o me estoy también apartando de lo que es esto, que también me Así hace es. mucho sentido. Así es. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque engañoso es el corazón del hombre. Nosotros Amén. creemos muchas veces muchas cosas y que no efectivamente son así. Ahora, Cristian, ¿sí? ¿Sole? Cristian, también a mí me ha hecho mucha fuerza. He pensado en realidad mucho
en el tema cuando el Señor dice en el versículo que dice, más muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Amén. ¿Mm? Sí, Entonces, sí. tiene que ver mucho con esto que estamos hablando, de que hay muchos que están en la iglesia, pero hay un remanente, siempre va a haber un remanente que busca diariamente a Dios con todo su corazón, que buscamos a Dios, queremos buscarlo a Dios. Entonces, muchos van a quedar en el camino, la carrera no la van a completar. Así es. Así ¿Mm? es. Ahora, Ya. eso no significa que no se salven. Sí, por Pero supuesto, son una cosa salvos, es pero reinar con el ¿no van a Señor. reinar con el Señor? Así es. No van Ya. a reinar con. Pero además hay dos cosas sumamente importantes y que esto tiene que ver con no pecar. Es decir, nosotros tenemos problemas y situaciones, aflicciones tendréis en el mundo. Pero la diferencia está también en que el reino de los cielos, por eso el reino de los cielos el reino de los cielos es algo que ocurre en este mundo y a su vez va a ocurrir en el futuro. El reino de los cielos es algo que se produce acá, se produce en el día a día. Por eso cuando hablamos de aquellos cristianos que andan, o las personas, o los cristianos que andan todos angustiados, preocupados y todo el cuento, eso no es lo que el Señor quiere para nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de que este caminar más excelente hace de que nos liberemos del pecado. Y justamente qué bueno que lo ha planteado Elías y lo han planteado ustedes, pero por eso es que el apóstol Pablo acá dice aquel que no peca, porque efectivamente se puede vivir sin pecar, pero es el pecado voluntario. Amén. Y eso te genera una liberación y una carga que es Amén. impresionante. Sí. Vivir sin pecar voluntariamente es un gozo permanente. Y eso Amén. es posible, es real. Es decir, vivir sin angustia, vivir sin preocupaciones, vivir todo angustiado por las situaciones de la vida, eso puede ser diferente. Uno puede vivir realmente, no importa los problemas que tenga a su alrededor, estando gozoso y dándole gracias a Dios por todo. Eso es el reino de los cielos. Por eso es que en el Padre Nuestro dice, vénganos tu reino. ¿Me entienden? Hágase realidad tu reino acá en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Porque acuérdense que Jesucristo llevó todo el castigo de nuestra paz. Es decir, la paz que hoy podemos disfrutar dándole gracias a Dios por todo, Él la llevó en la cruz. Él llevó los pecados, Él llevó las enfermedades, Él llevó las angustias, Él llevó las preocupaciones. Él llevó todo en la cruz. ¿Para qué? Para que en este mundo podamos vivir dándole gracias por todo y por supuesto reinemos en el futuro. ¿Mm? Involucrando nuestra voluntad, porque eso que es lo más Involucrando. preciado para el ser humano es la ofrenda más preciada cuando nosotros la rendimos bajo la voluntad del Señor. Es la ofrenda más preciada para el Señor, nuestra voluntad. Amén. Entonces, se dan cuenta justamente en nuestra voluntad lo que está planteando Inge. No sé, a ti, Bill, ¿querían decir Sí, algo? hay un versículo que durante décadas leímos y no entendíamos. El cielo es, el reino de los cielos es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Claro, es hacer violencia contra mi yo, tomar la cruz, Amén. reconocer y pedir perdón. Lindo. Amén. El Justamente, camino a la justamente. santidad. Justamente. Así es, el camino de la santidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, súper lindo eso. Se dan cuenta, pero lo maravilloso que es esto de no pecar, porque humanamente, es como uno dice, imposible no pecar, ¿o no? Es como que uno lo ve tan lejos, pero eso es así, es realidad. No es una cosa no es una teoría. No es que después cuando lleguemos a donde está el Señor, ahí no pecamos. No es así, es una realidad. Uno puede vivir sin pecar y uno puede vivir con un gozo permanente. Eso es lo maravilloso.
reino de los cielos en nuestra vida. ¿Mm? Pero como dice Astrid, justamente tenemos que ser violentos por la gracia de Dios, porque acuérdense que todo esto es gracia del Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer, como dice Inge, poner la voluntad, decir, Señor, sí, yo quiero hacerlo. ¿Mm? Entonces, si nosotros ponemos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios, Dios va a regalar esto maravilloso. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que estamos hablando. No sé si hay algún otro comentario sobre eso. Y entonces podemos empezar a vivir, y ahí nos damos cuenta de que en el punto 2 que habla de hablar de Dios, pero es decir, no solamente hablar de Dios, sino que vivir el poder de Dios en el día a día. Entonces, si nosotros no solamente hablamos de Dios, sino que efectivamente vivimos el poder de Dios en nuestra vida, entonces efectivamente se hace realidad este proceso. ¿Mm? Porque si no, corremos el riesgo de lo que se habla en 2 Timoteo 3, 1 al 5. En 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y por eso se habla justamente de la apostasía y que hoy indudablemente lo estamos viendo. ¿Alguien tiene 2 Timoteo 3, 1 al 5? Yo la tengo, Cristian. Porfa, Sole. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo No. fue. 2 ¿Eh? Timoteo 1 al 5. Ah, el 1 al 5. Perdón, 3, capítulo 1. sí, capítulo No, 1. 3. Ah, perdón. Sí. Del 3 al 5 ya. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, esa, ya. No, Debemos siempre dar... Timoteo No. 3, 2 1, Timoteo 3. 3, del 1 Ah, perdón, Cristian, estoy en Tesalonicenses, nada que ver. Acá está al 2 Timoteo, pues, va, disculpa, perdón. Timoteo 3, claro, 2 Timoteo, 3 del 1 al 5. capítulo 3, del 1 al 5. Capítulo 3, Y del lo 1 al tengo más 5. encima, subrayado. Bueno, Subrayado. también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, personas que efectivamente tienen apariencia de piedad, pero negan la eficacia de Dios en el vivir diario. Esto es lo que estamos hablando. Es decir, hablar de Dios, pero después cuando hay problemas y todo, es decir, en definitiva, no estoy confiando en el Señor. Y esto dice, a esto se evita. Y esto, cuando dice a esto se evita, no significa que con ellos no tengo que hablar, sino que en quién descansamos. Cuando nosotros tenemos un problema, y esto es sumamente importante, cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que tener con claridad de con quién tenemos que hablarlo. Nuestros problemas no podemos hablarlo con alguien que es más carnal que yo, con alguien que tiene menos luz que yo. Tenemos que hablarlo con aquella persona que efectivamente nos puede llevar a los pies de Cristo. Y el problema es que lamentablemente nosotros esto que dice, a esto se evita, no lo hacemos en lo absoluto. Porque habitualmente pedimos consejos a personas que no nos llevan a los pies de Cristo. Por eso es que habla de esto. Y por eso en Isaías 36:6 lo habla claramente. Cuando el pueblo de Israel quiere volver a Egipto, en Isaías 36 dice, he aquí que confías en este báculo de caña frágil,
en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es el faraón del rey de Egipto para con todos los que en él confían. Egipto representa el mundo, representa la carnalidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vamos a buscar consejo en personas cercanas nuestras que pueden tener mucha confianza, pero pueden tener mucha confianza con nosotros, pero no están crecidos espiritualmente, cometemos dos cosas graves y muy graves que las repetimos habitualmente como cristianos. La primera es que atamos injustamente a esa persona, porque le contamos nuestros problemas y entonces le generamos una angustia a esa persona. ¿Por qué? Porque no está crecido espiritualmente. Y segundo, y segundo, y segundo, nos da consejos que son humanos y no nos llevan a los pies de Cristo. Y eso tiene que ver con negar la eficiencia, la efectividad de Dios, con negar el poder de Dios en nuestra vida. No sé si les queda claro, pero esto es Dice, sumamente importante. Y esto ocurre muy comúnmente en la iglesia y por eso la iglesia está como está. Andamos buscando consejos en cualquier lado con tal de que cuadre con mi pensamiento. Y aquellos que efectivamente te llevan a los pies de Cristo, como no te gusta mucho el consejo, entonces no vas y no lo pides. ¿Mm? Amén. No sé qué. Don Cristian, aló, Sí, 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 Elías. una consulta para entender, estamos hablando de ya problemas un poquito más acabados, ¿cierto? Porque lo planteo porque uno tiene amigos y conversa sus cosas a veces, comparte, pero entendí muy bien ese punto de cuando es un problema más grave, como que uno angustia a la otra persona si no te puede ayudar, como Así que es. le Por ejemplo, traspasas eso. Pero si así es. uno no son cosas cotidianas, a eso me refiero, para que son cosas un poquito más acabadas o en todo, porque yo tengo hartos amigos y converso y conversamos las cosas, los reímos, a veces hay algunas situaciones que también tienen que despichar, no son cristianos. Entonces, ¿cómo se interactúa en ese aspecto? ¿O tiene que ser uno también tajante en decir si son cosas más importantes, tengo que hablarla con alguien que me va a llevar a los pies de Cristo y mejor a mi amigo le converso cosas más triviales, más superficiales? Así es, justamente. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy angustiado es un problema complicado para mí, ¿o no? No es marginal, porque si no, no estaría angustiado. ¿Les parece? Cuando yo estoy angustiado, cuando yo estoy preocupado por algo, ¿ya? Cuando yo estoy angustiado y preocupado por algo, tengo que entender, o por ejemplo, tengo algún problema con alguien, tengo que entender con quién tengo que ir a conversarlo. Tengo que ir a conversarlo con aquel que me va a llevar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque eso lo permite en mi vida Dios. ¿Para qué? Porque son parte de la vida, son los problemas de la vida. No, Dios lo permite en mi vida para que yo me acerque a Dios, para que yo entienda los caminos de Dios. Entonces, cuando yo estoy angustiado, preocupado por algo, tengo algún problema con alguien o tengo algún problema con algo, en vez de ir a conversarlo con la persona, con los amigos, como dice Elías, pero esos amigos no me van a llevar a los pies de Dios. Incluso, por ejemplo, si yo tengo un problema con alguien, me van a decir, "Uy, no, es que ubicado, sí, yo la otra vez tuve también ese problema con esa persona, no, es terrible, uf". ¿Y esa es la voz de Satanás o es la voz de Dios? Es la voz de Satanás, porque va a favor de mi yo. Todo lo que significa en contra de mi yo me lleva a los pies de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no sé si eso queda claro, ¿les parece o no? ¿O hay alguna otra observación? Y esto es un tema sumamente importante en el día a día. Yo tengo que ir a conversarlo con aquel que me lleve a los pies de Cristo, con aquel que tiene algo para aportarme espiritualmente. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Sumamente importante. No sé si, ¿qué les parece? ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, esto ya estamos terminando en definitiva. Eh, no sé qué les parece para ir terminando porque ya es la hora. Eh, ¿Algún comentario o algo sobre esto? ¿Algún otro comentario adicional sobre lo que hemos conversado?
¿Sí? ¿No? Ya. Vamos entonces a orar. Elías, ¿nos podría llevar en oración, por favor? Amén. ¿Sí? Amén. Gracias. Padre Santo, Sí, en esta tarde, Señor, de domingo, Padre, en sí, este día, ya, esta mañana, Señor, te damos las gracias por la oportunidad de saber, de conocer, de poder conversar, entender y compartir tu palabra, Señor. Te pido, Señor, humildemente, bajo tu gracia, Señor, que estos conocimientos, Señor, se inculquen en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro actuar, Señor, que podamos entender, que podamos aplicar, que podamos buscar también lo que tú nos quieres decir, Señor. Te pido por cada uno de los presentes y de sus familias, donde quieras que estén, Señor. Tú protegiéndoles, proveyéndoles comida, Señor, alimento, cuidado, Señor, entendiendo que es tu voluntad, Padre Santo, todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor. Te lo pido y te doy las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.